Así como a un infante, por ejemplo, no se le exige nada de vuelta, también el hombre, caído en este infantilismo, en esta inocencia, no espera tampoco dar nada, sino que espera que le sea proveído todo. La filosofía posmoderna yo creo que tiene que ver con cómo hace frente a la modernidad. Entonces primero habría que entender qué cosa es la modernidad. Habermas, por ejemplo, menciona que es importante desmarcar algunos términos de modernidad, que serían modernismo y modernización. El modernismo entendido como movimiento artístico, la modernización como esta tendencia a lo más actualizado, por así decirlo, y la modernidad, ahora sí entendida como una época de la historia de la filosofía y del pensamiento en general, donde se entrona, por así decirlo, a la razón y donde todo lo que haga el hombre, los proyectos de ética, de política, la idea de la ciencia, todo tiene que ver con el eje de la razón. La filosofía posmoderna entonces no se va a desmarcar, no va a hacer frente al modernismo y a la modernización, sino a la modernidad filosófica. Entonces, si la modernidad filosófica tiene la idea de que la razón, digamos que es el eje de toda realidad, la filosofía posmoderna va a ser una crítica a esa idea. Definirlo por cuestión de tiempo es complicado. Incluso hay autores que podrían catalogarse como filósofos contemporáneos y otros incluso posmodernos. Es el ejemplo, por ejemplo, de Michel Foucault, de Derrida, de Paul Ricoeur, que para muchos son posmodernos, pero en realidad son contemporáneos, ¿no? O postestructuralistas, también unos le llaman así a algunos de estos que he mencionado. Entonces la posmodernidad hace frente a la idea de que la razón es el eje que va, digamos, a regir toda la realidad. Y por esta razón son muy enfáticos, ellos enfatizan muchísimo en que la razón ha sido instrumentalizada, que esta es una idea de la teoría crítica, por ejemplo, y además de esta idea de la razón instrumental, por ejemplo, hace una crítica cultural, ética, también se meten, por supuesto, en el arte. Entonces, si nosotros podemos decir que no hay una definición acabada de posmodernidad, cuando menos sí podemos decir que a lo mejor algo que tienen en común todos los filósofos posmodernos es que hacen una crítica directa a la idea de que la razón es el eje de toda realidad. Él centra mucho, digamos, su filosofía desde la filosofía de la historia. La noción básica de él es metarrelatos y microrrelatos. Un metarrelato técnicamente es una filosofía de la historia que te explica cómo es que ha sucedido cómo es que sucede, por qué las cosas son como son ahora y hacia dónde se dirige la historia humana. El asunto es que estas grandes narraciones, estas grandes ideas directrices han dejado de ser convincentes, o el ser humano, se supone que es la de Lyotard, ha dejado de creer en ellas. Eso significa que hay una crisis de los metarrelatos. ¿Cuáles son metarrelatos? La idea, por ejemplo, de la paz perpetua de Kant, la idea de la llegada del espíritu absoluto de Hegel, la idea de, incluso la misma idea de una escatología, o por así decirlo, una idea de la historia donde hay un punto de redención desde el cristianismo, por ejemplo. Son grandes narraciones porque te explicaban dónde empieza todo, le dan sentido a este presente y se supone que uno ya sabe qué esperar y qué es lo que tiene que hacer para ir, digamos, en favor de este curso de la historia, ¿no? El asunto es que nadie creía en estas grandes causas, de acuerdo con Lyotard. Hay una crisis entonces que podríamos compararlo un tanto a lo mejor con la idea del nihilismo de Nietzsche, que se ha dejado ya de creer en esos grandes proyectos, ¿no? Y la solución para Lyotard significará dar la vuelta de mira ahora hacia los microrrelatos, que son pequeñas narraciones, es decir, si no hay un sentido de la historia universal, sí hay modos de vida particulares que pueden tener un sentido en sí mismo. Estos microrrelatos estarán sentados en lo que se llamará juegos de lenguaje, que en otras palabras son modos de vida diferentes, para dejarlo como en esa síntesis, son modos de vida diferentes. Por lo tanto, para Lyotard, si bien la posmodernidad, la condición posmoderna,
trae la crisis de los metarrelatos, sin embargo, da una respuesta con las micronarraciones o con las pequeñas narraciones. El hombre débil significa, en pocas palabras, que no hay una única manera de ser humano. Tener una idea del ser humano como este ser, digamos, racional, es una idea que reduce muchísimo las diferencias en los modos de ser humano. Debilitar al hombre significaría entonces no tener una idea, digamos, tan rígida, comenzando por la idea del ser humano, de lo que significa ser humano, y así ver las posibilidades de ver otros modos de ser hombre. El ejemplo, a lo mejor él no lo comenta como tal con esta palabra, pero creo que viene muy bien a colación, es la palabra sociedades primitivas. Esta palabra, por ejemplo, es creada por antropólogos británicos para denotar aquellas sociedades que se supone no tienen uso de, ciencia y tecnología, y que además no respetan o no son regidos por ciertas reglas, como se supone se da en el mundo civilizado. Pero esta manera de ver o de nombrar a estos grupos es una manera eurocentrista, porque tendría que significar que solamente el hombre, el ser humano como tal, digamos que su forma más acabada, se encuentra específicamente en estas sociedades occidentales supercivilizadas, y quedan de lado los otros modos de ser humano. ¿Qué hacemos entonces con las otras maneras de relacionarnos, con las otras maneras de pensar divinidades diferentes, de hablar, de vestirnos? Debilitar al hombre entonces para Bátimo va a significar no ser tan rígidos con la idea de lo que significa ser hombre. Y para esto él va a remitir muchísimo a cuál ha sido la situación histórica que rodea al ser humano, del cual se esté hablando. Yo creo que es algo que hacen mucho los filósofos posmodernos, aquí estamos mencionando a Bátimo, que es que ya que no hay verdades universales o totalmente aceptadas, hay que recurrir al contexto. El contexto de alguna manera te ayuda a entender los modos de ser, en este caso, del ser humano. El hombre light, para Enrique Rojas, es la tendencia del ser humano a querer, digamos, gozar de los placeres de la vida, igual que un refresco, pero sin asumir, digamos, el peso que eso conlleva, el peso de la responsabilidad. Entonces, tomarte un refresco sin calorías es como tomar una acción muy a la ligera, light, ligero, donde ¿qué es lo que aligera? Pues el hecho de que no se asume la responsabilidad o no se toma con la total convicción como antes se hacían las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, nosotros escuchamos hablar de grandes héroes, grandes figuras, ¿no? Incluso en la literatura. Esos hombres, no sé, me remito por ejemplo a este Ulises, sí, el padre de Telémaco y esposo de Penélope, que lleva a cabo toda una empresa donde abandona su hogar para ir a luchar a Troya, se demora 10 años, y luego se demora otros 10 años en regresar. Es toda una travesía, pero son los grandes hombres, las grandes obras, los grandes proyectos, los que implican grandes responsabilidades, grandes decisiones en la vida, ¿no? Entregar la vida justamente en eso. El asunto con el hombre light es que ya no se entrega eso. Hay pequeños proyectos, pero que son justamente como un refresco, ¿sí? Son sumamente consumibles, desechables, y puedes pasar de uno a otro sin ninguna, pues sin pena ni gloria, ¿no? Por así decirlo. Y no hay ninguna razón mayor, digamos, para comprometerte a algo. Por eso significa como tomarse todo a la ligera. Y es interesante este contraste que podemos hacer entre, por ejemplo, la propuesta de Enrique Rojas, que es un psiquiatra español, y por ejemplo Gianni Bátimo, este filósofo italiano, porque mientras que para este Bátimo es necesario ver una imagen débil del hombre, por lo que hemos dicho, ¿no? Para no reducirlo a una única manera de ser humano, para Rojas, al contrario, el hombre débil significará haber perdido los valores universales. Sus propuestas por eso van a ser diferentes. Ahora sí que se deja como que el debate abierto de quien quiera sumarse a una u otra perspectiva, pero mientras que para Bátimo debilitar al hombre es algo que tiene que hacerse, porque si no, no volteamos a ver las diferencias y la minoría. Para Enrique Rojas,
debilitar al hombre significará, pues digamos, encaminarlo hacia su colapso, porque dejaríamos de tener estos grandes proyectos, estas grandes ideas, estos grandes hombres, ¿no? Que para él son pilares de pues del mundo, ¿no? De la civilización. Sí, es una inocencia que, ¿cómo decirlo, no? Obviamente, digamos que es como la analogía que establece Pascal Bruckner con la tendencia del ser humano a querer, digamos, acceder a los derechos, a los placeres, a las cosas que puede exigir, por ejemplo, un infante. La protección, la seguridad, el ser siempre proveído, el siempre ser cuidado, sin que, digamos, este infante tenga que hacer algo, digamos, extraordinario para poder acercárselo, simplemente pedirlo. Y así como a un infante, por ejemplo, no se le exige nada de vuelta, también el hombre, caído en este infantilismo, en esta inocencia, no espera tampoco dar nada, sino que espera que le sea proveído todo. Entonces la idea de Pascal Bruckner es esa, el ser humano posmoderno, o el hombre, o la manera de ser del hombre posmoderno, es estar convencido de que se tiene derecho a todo, justamente como lo tiene derecho un bebé, porque hay que procurarlo, pero sin que él tenga que, digamos, responder o dar algo de vuelta. De modo que todo lo que le venga al hombre no es, digamos, o no se lo ha traído él, sino que ha sido traído por algún otro. Las cosas buenas son las que se merece y disfruta de ellas, y las cosas malas no son su culpa, sino que son culpa siempre del otro que parece que no le ha dado lo que necesita, ¿no? El tema de la moda de Lipovetsky, creo que antes de tocar ese tema es necesario tocar otros dos, que es la idea de la seducción y la idea de la ética, o del crepúsculo, este texto, ¿no? El crepúsculo del deber. ¿Por qué? Cuando Lipovetsky habla del área del vacío, pues habla de una tendencia del ser humano en la posmodernidad a querer todo, digamos, a no demorar el tiempo o el lapso de tiempo entre el deseo y su satisfacción. Tú tienes, como cuando vas a un restaurante, todo a la carta. Si todo lo tienes, digamos, a la mano y puedes escoger lo que tú quieras, todo, o sea, lo que vistes, lo que comes, los lugares a donde vas, todo lo que consumes, pero también, por ejemplo, las personas con las que estás, las ideas que tienes, todo se consume y todo se queda al alcance de tu mano porque lo tienes a la carta, ¿no? Y lo puedes escoger. Por eso dice Lipovetsky, el modo del hombre de ser, digamos, dominado de alguna manera, no es por medio de la represión, sino por la vía de la seducción. En eso se parece muchísimo a Marcuse. La confrontación directa lo que hace es crear resistencia, pero cuando se seduce al ser humano, este se entrega solo. ¿El asunto cuál es? Que en la posmodernidad, la estética y la ética, por simplificar términos, parece que han cruzado sus caminos y se han confundido, en el sentido de que el placer parece que ha sustituido a cualquier otro, digamos, eje ético o moral. Entonces, técnicamente lo bueno es lo placentero. Esto lo que crea es entonces pues una tendencia o pues sí, patrones del ser humano a querer guiarse, o a guiarse, mejor dicho, siempre por el imperio del placer, siempre. Y entonces una ética de esta naturaleza obviamente es muy diferente a las otras éticas que hablaban de la renuncia, de la idea de la moderación, de la idea de el sufrimiento ahora por lo que viene, por los otros, por el futuro. Ella no es una ética de esta naturaleza, sino que es la del placer. ¿Cómo entra la moda aquí? Bueno, la moda lo que hace es darle un modo de vida también al ser humano y tiene la capacidad de darle y de otorgarle la construcción de una identidad, le dice quién es. En ese sentido, la moda, que no nada más es lo que vestimos, sino como hemos dicho antes, lo que pensamos, lo que creemos, lo que odiamos, lo que seguimos, lo que dejamos de seguir, todo lo que hacemos está tocado por esta idea de la moda. Te dice en pocas palabras quién eres. ¿Cuál es el problema?
que pareciera que la moda, al afirmar tanto la identidad y al aparentemente hacerte caer en la cuenta o en la certeza de quién eres tú, también marca una diferencia de quiénes son los otros. Digamos que al acentuar tanto quién eres tú, es como que el otro cada vez más contrasta contigo. Y esto da lugar a la lucha.